Buenos días, estimados estudiantes. ¿Me confirman, por favor, si me logran escuchar bien? Buenos días, Emanuel, Yajaira, Guido, Rulio, Angélica. ¿Me logran escuchar bien, chicos? Confírmenme, por favor. Buenos días, escuchamos. Buenos días. Sí, profesito, les escucho. Muy bien. Muy bien, buenos días. Bueno, me presento, soy la profesora Yulisa y conmigo vamos a llevar el curso de comunicación, ¿sí? Para ello, lo único que les voy a pedir es participación, ¿sí? Yo sé que quizás hay algunos temas que ustedes ya no conocen o que quizás ya se olvidaron, pero si tienen conocimiento de algo, cuando yo les consulte, me respondan, por favor. Y si no lo conocen, me digan con toda sinceridad, profesora, no la conozco, ¿sí? Para yo poder enfatizar más, profundizar más en el tema, pero lo que necesito es participación, ¿sí? Por favor. Si hay participación, vamos a trabajar adecuadamente, ¿sí? Porque de nada sirve de que haya solamente una dinámica en el que yo me pase hablando sola, ¿ya? Sin que ustedes me respondan. ¿De chicos? ¿Quedamos en eso? ¿Me confirman, por favor? ¿Compromiso de ustedes? Sí, está ¿Sí? bien, profesora. Sí, está bien. Ya, muy bien, chicos. Solamente eso les voy a pedir. Y si tengo algún inconveniente y no me logran escuchar bien o mi señal está mal, me avisan, por favor, porque a veces cuando yo comparto pantalla y yo no puedo visualizar si es que está bien o no y si hay alguien que se esté conectando, por favor, ¿sí? Muy bien, bueno, vamos a iniciar con el primer tema del día de hoy, que es el tema de la comunicación. A ver, ¿quién de ustedes voluntariamente me puede mencionar qué entiende por la palabra comunicación? Pueden escribir aquí en el chat como su compañero Guido o también pueden activar su audio, ¿sí? Aleatoriamente, no todos en conjunto, para mencionarme, ¿no? Su opinión, ¿qué entiende de la palabra? Ahora, otra cosita, cuando yo les vaya a preguntar también respecto a los temas, desearía que me lo respondan a criterio de ustedes, no cómo ustedes entienden la palabra, ¿ya? Cómo lo interpretan con sus propias palabras, no buscarme del internet. Claro está que en el internet lo vamos a encontrar y me va a dar una definición mucho más especializada, pero lo que yo quiero saber es la opinión de cada uno de ustedes. A ver, Guido, ¿qué nos dice? Miss Guido Pez. Ah, ya, es Beatriz. Ah, ya está bien, muy bien. Entonces, Beatriz, mucho gusto. Guido,
peso es de Beatriz. Ya, muy bien. A ver, chicos, voluntarios, a ver, chicos y chicas, voluntarios, ¿qué entienden por la palabra comunicación? ¿Qué creen que significará? ¿A qué nos referiremos? A ver. ¿Nadie? A ver, Emanuel. A ver, Rulio Hualpa Cóndor. Activa tu audio nomás, no hay problema. Dialogar. Ya, muy bien. Dialogar, está bien, muy bien, Rulio. A ver, Emanuel. Emanuel Gómez Lunar. ¿Qué tal, profesora? Buenos días. ¿Luego me escuchan? Sí, sí, te escucho, te escucho. Ok. Yo entiendo de mi parte por comunicación es de un medio de comunicarnos, de poder hablar. Ajá, ya, muy bien. Su compañero Rulio nos decía que es comunicarse. Emanuel nos menciona que es el poder hablar, ya. Yajaira Martínez, a ver, una mujer. Yajaira Martínez. Yajaira. Buenos días. Es una Buenos manera días. de comunicarse con las demás personas. Ya, el poder comunicarse con las demás personas. Ya, muy bien. Sí, cuando nosotros nos van a decir comunicación, nosotros rápidamente nos vamos a la idea de comunicarse, ¿cierto? Dialogar, hablar, pero con otra persona, ¿cierto? Eso lo vamos a interpretar. A ver, Beatriz nos dice, la comunicación es cuando las personas dialogan, se comunican, pueden opinar, pueden intercambiar palabras. Sí, muy bien. Excelente. Como les decía, ¿no? Cuando nosotros nos van a hablar de la palabra comunicación, rápidamente vamos a interpretar al acto de comunicarse, mejor dicho, hablar con otra persona. Eso es la comunicación. Pero la comunicación tiene una definición mucho más, se podría decir, especializada, el cual lo vamos a comunicar. Cuando nosotros nos hablen de la comunicación, nos debemos de relacionar, o mejor dicho, debemos de rápidamente interpretar como el proceso, que es un proceso. Cuando nosotros nos comunicamos, no vemos el proceso que sucede dentro de nuestra mente para poder dialogar. Vemos si solamente ya cuando nuestra voz sale o cuando ya nos estamos comunicando. Pero la comunicación es un proceso mediante el cual nosotros vamos a ¿qué cosa? Vamos a transmitir información. Ya, esa es la definición clara que nosotros podemos dar. Es un proceso en el cual transmitimos una información. Cualquier tipo de información, ya sea una noticia, no sé, quizás también algo que yo me haya enterado de algo, pero yo estoy ya transmitiendo una información, ¿sí? Pero para que haya una comunicación, no necesariamente, o mejor dicho, debe de haber otra persona para poder comunicarnos e intercambiar, ya que es el intercambio también de pensamientos, sentimientos o cualquier otro tipo de información. Ya nosotros podemos intercambiar, o mejor dicho, comunicarnos mediante el habla, la escritura o quizás también algún tipo de señal. No necesariamente vaya a ser que el habla nada más. No necesariamente o no solamente nosotros cuando hablamos, nada más ahí nos estamos comunicando. No, también nos vamos a comunicar cuando
mandamos una carta, cuando, no sé, usamos una señal. Las señales son los tipos de señales en las que usamos, por ejemplo, los colores, los signos, las imágenes, en las cuales nosotros nos vamos a estar también comunicando. ¿Sí? Bueno, entonces, por esa parte, ¿queda claro lo que es la comunicación, chicos? ¿Entendemos lo que es la comunicación? Sí, Miss. Muy bien, entonces cuando nosotros de ahora en adelante nos consulten ¿qué es la comunicación? Nosotros rápidamente diremos que la comunicación es el intercambio de información, de diferentes tipos de información, ya sea nuestro sentimiento, nuestro pensamiento o cualquier otro tipo de información. Mediante o cuando nosotros usemos la escritura, el habla o algún otro tipo de señales. ¿Y ustedes creen que hay una sola forma de comunicarnos o interpretar lo que es la comunicación, chicos? ¿O consideran de que hay variedad? Activen su Hay micro, chicos. variedad, Miss. Consideran que hay una variedad, ¿cierto? Hay variedad, sí, tienen razón. Ahora, cuando nosotros nos vamos a comunicar, debemos de tener claro las características, ¿sí? Debemos de tener claro las características, porque si no cumplimos con estas características, nosotros no vamos a estar cumpliendo, o mejor dicho, no vamos a estar haciendo el proceso de la comunicación. Ya, mejor dicho, sus características y los objetivos. Así que esta parte hay que tenerlo bastante clara, ¿ya? La primera de ellas, una característica de la comunicación es de que es espontánea. ¿Qué creen o qué interpretan cuando menciono que es espontánea? A ver, ¿quién me podría manifestar? ¿Qué consideran que significa la palabra espontánea? En la vida a veces tropezamos y caemos, pero tú puedes decidir levantarte y volver. A ver, ¿quién me podría manifestar, chicos? ¿Nadie? A ver, cuando nosotros vamos a hablar y mencionar de que la comunicación va a ser espontánea, es porque sucede en el acto, sucede en el momento, ¿ya? No es que yo planifico muchas veces lo que voy a mencionar. Claro está que puedes planificar el proceso de tus actos, ¿cierto? Pero el diálogo, las palabras que vayan a suceder o que vayan a salir van a ser espontáneas, ¿sí? Porque en el momento tú muchas veces puedes decir, no, ya, esto le voy a decir. Pero muchas veces en el momento sucede de que nosotros hablamos o manifestamos información que ya se nos viene en nuestra cabecita debido al acto, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy, me discutí con alguien y quedamos en conversar. Muchas veces sucede eso, ¿no? Quedamos en conversar, en dialogar, entonces yo digo, ya, yo le voy a manifestar lo siguiente. Esto, le voy a mencionar.
¿sí? Esto yo le voy a mencionar, pero en el momento muchas veces no sucede eso. Sucede solamente lo que ya en el acto me salen las palabras. Por eso decimos que es espontáneo. Ahora, decimos también que utiliza modismos y dichos, son a las actividades, o mejor dicho, palabras propias de cada persona, de cada individuo, ya los diferentes tipos de lenguaje. Ahora, hay acción corporal porque al momento de comunicarnos muchas veces usamos las manos, gesticulamos mucho, ¿sí? Y utilizan nuevos significados. Eso, tanto los modismos como los nuevos significados se refiere mucho a lo que nosotros, qué tipo de mensaje queremos brindar, ¿sí? Por ejemplo, no todos manejamos el mismo lenguaje para un mismo contexto, ¿sí? Entonces, a eso se refiere. ¿Ya, chicos? Hasta aquí, ¿alguna duda? No, profesora, todo bien. Ahora, si bien es cierto, la comunicación va a tener ciertas características, pero también la comunicación tiene que tener 4 propósitos. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo que fundamentar, o mejor dicho, tener claro los propósitos de la comunicación. ¿Para qué? Para tener una comunicación eficaz. Cuando nosotros hablamos de comunicación eficaz, vamos a hacer referencia al hecho de tener que cumplir con todos estos propósitos para que uno, me comprendan, me entiendan, mi clase, o mejor dicho, mi información sea llamativa, sea en el hecho de que se quede con la otra persona, ¿sí? O marquen algo. Si no cumplo con uno de estos propósitos, lamentablemente no voy a poder cumplir o no voy a poder realizar una comunicación eficaz y muchas veces sucede. Lo primero de ello es informar. Sí, debemos de informar, pero esa información que nosotros vayamos a dar, ¿sí? A la persona o a la otra persona, debe de ser una información nueva. ¿Por qué? Porque si nosotros vayamos a manifestar una información que ya la otra persona lo conoce, nos va a tomar interés o le va a llamar la atención. ¿Consideran eso? ¿O va a hacer todo lo contrario? Chicos, ¿qué consideran ustedes? Activen su audio nada más si tienen que opinar.
Nadie, ¿verdad? Muy bien. A ver, cuando nosotros, a ver, dice, a ver, Emanuel me comenta de que me está escuchando entrecortado. ¿Me confirman, por favor, si todos me escuchan así entrecortado, solamente él? Confírmenme ello, por favor. No, me se escucha bien. Ah, ya. Emanuel, debe de ser tu línea. Sal y vuelve a ingresar para poder mejorar esa línea. ¿Sí? Ya. A ver, entonces les decía, cuando nosotros vayamos a manifestar una información, esa información debe de ser nueva. ¿Para qué? Para poder llamar la atención, se podría decir, de la otra persona, ¿sí? Y poder tener una comunicación mucho más eficaz, ¿sí? Porque si yo voy a manifestar una información que la otra persona ya conoce, no me vaya, no le va a tomar importancia a lo que yo ya le estoy manifestando. ¿Sí? Y eso muchas veces se han dado cuenta, ¿no? Por ejemplo, si tú hablas con una persona y le comentas algo que sucedió, por ejemplo, por tu casa, pero esa persona ya lo sabe, ya conoce, ya no te toma importancia, ¿cierto? Entonces, a eso se refiere. Lo segundo es entretener, no es de que tú vayas a contar siempre un chiste, o sea, que sea algo que siempre llame la atención, no, sino que la forma en cómo tú lo manifiestes, en cómo tú manifiestes esa información. Ahora, persuadir se refiere a que debes de llamar la atención de la otra persona. ¿Para qué? Para que esa persona puedan intercambiar ideas entre los dos, lo que está sucediendo quizás ahora, ¿no? Ustedes por temor o por miedo a equivocarse no activan el audio cuando se les consulta, ¿cierto? Pero, ¿qué es lo que yo estoy intentando? De que ustedes pierdan ese miedo y manifiesten así se equivoquen, ¿cierto? Porque más vale equivocarse ahora que después durante el examen, ¿sí? Entonces, a eso se refiere, ¿no? Persuadir al interlocutor para que pueda manifestar o entre ambos intercambien ideas. Y finalmente, actuar, ¿no? Que cuando nosotros vayamos a realizar una comunicación, muchas veces nosotros actuamos. ¿Ya? No es que yo me ponga a escenificar alguna a mi información, no, sino que yo al momento de yo manifestar, por ejemplo, algo que sucedió, ¿qué hago? Me meto en el papel para poder que esa persona me entienda y comprenda qué es lo que en realidad sucedió. ¿Sí? A eso se refiere. Entonces, la comunicación o el acto comunicativo, cuando yo me estoy comunicando con otra persona, debe de cumplir con estos 4 propósitos. ¿Para qué? Para que haya una comunicación eficaz. Ahora, vamos a conocer los diferentes tipos de comunicación que nosotros debemos de tener en cuenta y que yo sé que muchas veces ya lo hemos usado, ¿sí? Pero quizás no con el nombre real o el nombre específico que tienen cada uno de ellos, ¿sí? El primero de ellos es la comunicación lingüística, que ya ustedes lo deben de conocer, ¿sí? Ya lo deben de conocer. También es llamada comunicación verbal. Ahí quiero hacer un hincapié bastante claro. Cuando a ustedes les manifiesten comunicación lingüística o comunicación verbal, es lo mismo, tienen la misma definición, es su segundo nombre. Muchas veces cuando me preguntan por el WhatsApp y me dicen, profesora, usted me explicó lo que era comunicación verbal, pero nunca me dijo que era la comunicación lingüística. Sí, sí les manifiesto. ¿Por qué? Porque la comunicación verbal y la comunicación lingüística es lo mismo. Es un nombre un poquito más tedioso, un poco más largo, pero es lo mismo. Si a ustedes les hablan y les preguntan, ¿qué es la comunicación lingüística? Te están preguntando o te están manifestando lo mismo que decirte que es la comunicación verbal. ¿Ya? Es ello. Ahora, la comunicación lingüística, como su mismo nombre lo manifiesta, ¿ya? Va a hacer referencia cuando nosotros vayamos a usar el habla, o mejor dicho también, la escritura, ¿ya? Ahora, es cuando nosotros vamos a emplear un tipo de lengua, nuestro idioma, mejor dicho, ¿ya? Cuando nosotros hablamos, puede ser el idioma que nosotros manejamos, ¿ya? Pero es cuando nos comunicamos por medio de nuestros idiomas, ¿ya? Ahora, este tipo de comunicación puede ser tanto oral
como escrita. Son las dos únicas formas en las que se presenta la comunicación lingüística. ¿Por qué? Porque estoy haciendo uso de un idioma para poder comunicarme. Ya, por ejemplo, una conversación telefónica o quizás la comunicación que hay cuando ustedes, por ejemplo, envían una carta, ¿no? Ustedes están lejos y tienen un familiar a distancia y le envían una carta. No necesitaron estar en presencia, ¿cierto? Pero sí se están comunicando. ¿Por medio de qué? Por medio de la carta. Y ahí es la escritura, ¿sí? Entonces, son las dos únicas formas en las cuales se presenta la comunicación lingüística, ¿ya? Y lo contrario a ello es la comunicación no lingüística. ¿Por qué? Como observan en la imagen, ¿qué están observando? Hay gestos, hay rostros, ¿cierto? Que ya con solo visualizarlo yo puedo interpretar que cada uno de ellos tiene una emoción distinta. Entonces, ellos necesitaron hablar para poder manifestar o para que tú los interpretes ahora. ¿Necesitaron tener un mensaje, un cartelito? ¿Necesitaron ello, chicos? Para que tú lo interpretes. Buenos días, perdón, no le entendí bien la pregunta. Les manifestaba. En la imagen que ustedes están observando en la diapositiva que les estoy brindando, que les estoy compartiendo, en las imágenes ustedes pueden interpretar las emociones o el comportamiento que tienen cada una de las personas o cada uno de los rostros de ahí. Ya entendí. Bueno, se ve que uno se sorprende, otro se queda pensativo, otro sonríe, hay unos que se alteran y otros dicen, oh, ¿qué pasó? Exacto, pero ellos necesitaron manifestar un mensaje, manifestar algún cartelito para que nosotros lo interpretemos de esa manera, o solamente por el rostro ya podemos identificarlo. Por el rostro ya podemos deducirlo ya. La sorpresa que tiene, o el enfado, o está molesto, está renegando. Mediante gestos, ¿Cómo? mediante sus gestos. Exacto. Entonces, ese es un tipo de comunicación, ¿no? Mediante los gestos, señales. Ahí no se necesitó tener el lenguaje escrito y mucho menos el acto de hablar, ¿cierto? Para poder comunicarnos. Y eso es lo que llamamos nosotros la comunicación no lingüística. A eso llamamos, cuando nosotros usamos los diferentes tipos de señales para comunicarnos y lo usamos frecuentemente, ¿cierto? Porque no siempre nosotros manifestamos a través del habla o de la escritura lo que queremos, ¿cierto? O, por ejemplo, la incomodidad, si yo me siento incómoda en un lugar, ¿sí? No agarro y digo fuertemente, lo digo y manifiesto, ¿no? Ay, me siento incómoda. Simplemente, ¿cómo se da cuenta las personas? Por mi actitud o por alguna señal que yo esté dando, ¿cierto? Ahí también hay un acto comunicativo, pero ahí se le denomina comunicación no lingüística. O muchas veces, ¿no? En nuestra actividad diaria, por ejemplo, cuando jugamos, por ejemplo, cuando jugamos o cualquier deporte, el árbitro no siempre o no siempre sí usa el lenguaje para poder manifestar alguna regla, alguna norma, ¿cierto?
¿O lo necesita siempre? Claro. Claro. Entonces, él, por ejemplo, se comunica a través del sonido y a través de los colores también con los jugadores, ¿cierto? Para poder manifestar algo. Entonces, también es ahí. O una comunicación no lingüística o también llamada no verbal bastante clara es la comunicación que tenemos o que tiene el semáforo con nuestra persona, ¿cierto? Yo sé que es un objeto, pero ese objeto cumple un papel fundamental, ¿cierto? Durante las vías. ¿Para qué? Para yo saber cuándo cruzar, cuándo no cruzar y cuándo detenerme, ¿cierto? Entonces, ahí también hay un acto comunicativo, pero como no se está usando ni el lenguaje, ni, mejor dicho, el habla ni la escritura, se le denomina comunicación no lingüística o también llamada comunicación no verbal, ¿sí? Es ese acto comunicativo que nosotros vamos a tener, ¿sí? Durante la comunicación, ¿ya? Para poder interpretar. No solamente nos comunicamos a través del habla, también nos comunicamos a través de los colores, las imágenes, los iconos, ¿sí? Y sonidos también, ¿ya? Ahora, esos son los dos tipos de comunicación básico que nosotros debemos de diferenciar. ¿Por qué? Porque este es según el código, mejor dicho, según el idioma que estamos usando. La comunicación lingüística y la comunicación no lingüística. Recuerden que la comunicación lingüística se le denomina también comunicación verbal y a la comunicación no lingüística se le denomina comunicación no verbal. Ambos son lo mismo, ¿sí? Ahora, según la relación, por ejemplo, aquí en la imagen que yo les estoy mostrando, ¿qué es lo que observan? Que está discutiendo con otra persona o con A su ver, propia imagen. vean bien. ¿Está discutiendo con otra persona o con sí misma? Pues de mi parte veo que está hablando con él mismo. Está mirándose así, ¿cierto? Tienen razón. Ahí se está manifestando o se está visualizando una comunicación consigo mismo. ¿Y les ha pasado o no, chicos? Sí, cuando nos ponemos a hablar por el espejo. Exacto, exacto. Entonces, ese tipo de comunicación, nosotros lo vamos a denominar comunicación intrapersonal. ¿Por qué? Porque sucede este tipo de comunicación cuando nosotros nos comunicamos con nosotros mismos. Esto mayormente sucede a modo de reflexión, ¿sí? Cuando nosotros hablamos quizás en voz alta, pero nos encontramos solos, ¿por qué? Porque nos estamos comunicando con nosotros mismos. A eso le denominamos comunicación intrapersonal, a modo de reflexión, como ustedes dicen, ¿no? A veces nos colocamos frente al espejo y nos miramos y nos damos quizás aliento a algo que nos esté sucediendo o manifestamos, ¿no? ¿Por qué estás haciendo esto? Pero ¿qué estamos haciendo? Reflexionando. Muchas veces en el cuarto nos encontramos solos y estamos hablando a nosotros mismos. Entonces, ese tipo de comunicación la denominamos intrapersonal, ¿ya? Y también se le denomina monólogos, ¿ya? Esos son los monólogos, cuando solamente hay una sola persona, ¿ya? Ahora, lo contrario a ello es cuando ya vamos a tener ya conversación con otra persona, ¿no? A ese se le denomina interpersonal, cuando ya dialogamos, ya conversamos con otra persona, ¿sí? A eso le vamos a denominar interpersonal. ¿Por qué? Porque ahí sí ya va a haber un intercambio de ideas, ¿ya? Entre más de dos o más personas. ¿Sí? Va a haber tanto un emisor como un receptor en el que se van a intercambiar la información, ¿ya? Por ejemplo, el diálogo en la calle o la lectura de un periódico, por ejemplo. Ahí ustedes pueden decir, pero ahí no se están comunicando dos personas. Sí se están comunicando, porque el que redactó escribió algo en el periódico que a mí me llamó la atención y está lográndose comunicar con mi persona a través de la escritura, ¿cierto?
Entonces, ahí también hay una comunicación interpersonal. Hay ambas, ¿sí? Es que es lo muy contrario a la intrapersonal, pues, ¿no? Que no vamos a obtener, bueno, vamos a obtener respuesta, pero es con nosotros mismos, cuando hay una sola persona, cuando no intercambias ideas con otra persona, ¿sí? Ahora, según el espacio en el que nosotros nos encontremos, vamos a tener también dos tipos de comunicación, una directa o también llamada próxima y la comunicación indirecta. Ahora, si yo manifiesto y digo, comunicación directo próxima, ¿a qué creen que me estaría refiriendo? A, a un saludo, a una llamada telefónica. Conversar personalmente. Disculpa, no te logré escuchar bien. Conversar personalmente. Exacto, esa es una definición bastante clara, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de comunicación directa o también llamada próxima, vamos a hacer cuando nosotros conversamos personalmente con la persona en un mismo lugar, ¿ya? Es cuando vamos a tener proximidad, ¿qué cosa? Física con la otra persona con la cual nos estamos comunicando. Y lo contrario a ello, que es la comunicación indirecta, va a ser cuando nosotros nos vamos a encontrar a distancia, ¿ya? Por ejemplo, nosotros, ¿qué tipo de comunicación será? ¿Directa o indirecta? Indirecta. 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 ¿Por qué? Porque no tenemos una proximidad física, ¿cierto? A través de una pantalla quizás, pero cada uno de nosotros nos encontramos en diferentes ambientes y en diferentes lugares también. Entonces, tenemos una comunicación a distancia, porque la comunicación indirecta también se le denomina a distancia, ¿ya? Ahora, es por ejemplo la conversación por un teléfono, por el chat, ¿cierto? Entonces, es cuando no compartimos espacios. Y la comunicación directa cuando conversamos personalmente, ¿no? Cuando nos encontramos en un mismo ambiente, en un mismo lugar. ¿Sí? Ahora, según cómo nosotros enviemos nuestro mensaje, también vamos a tener un tipo de comunicación, ¿ya? La unidireccional. Uni proviene de un, ¿ya? Cuando el emisor va a enviar el mensaje al receptor, pero este último, mejor dicho, la persona quien recibe el mensaje no va a responder o no va a contestar, ¿ya? Hemos visto que tenemos un tipo de comunicación, por ejemplo, acá, ¿cierto? En la lectura de un periódico, la interpersonal. Sí hay comunicación, pero según la dirección del mensaje también se puede coger como ejemplo. ¿Por qué? Porque la otra persona no va a responder. Por ejemplo, yo leo, pero estoy en contra quizás de la opinión que está brindada. Yo podré manifestarlo a la persona que lo escribió. No. 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 ¿Lo podré hacer? No, ¿verdad? No voy a poder comunicar, o mejor dicho, intercambiar mi idea con la otra persona. Entonces, a eso se refiere. Se envía el mensaje directamente, pero no hay ese intercambio de información o de pensamiento. Lo contrario a ello sí es la bidireccional. En la bidireccional sí vamos a tener, ¿sí? Un intercambio de información. Vamos a tener intercambio de pensamientos, de ideas. Ahí sí. La unidireccional no obtenemos respuestas, simplemente enviamos el mensaje y no, cuando no nos responden o no hay algo que responder, no vamos a tener una comunicación. Vamos a tener una comunicación unidireccional.
Mientras que cuando nosotros obtenemos respuesta, ¿sí?, al mensaje que estamos brindando, se le va a denominar bidireccional. Ya cuando vamos a intercambiar ideas. Por ejemplo, nosotros, ¿qué tipo de comunicación estamos teniendo? ¿Unidireccional o bidireccional? Bidireccional, Miss. Bidireccional, ¿cierto? Estamos teniendo una comunicación bidireccional. ¿Por qué? Porque estamos compartiendo, mejor dicho, intercambiando ideas, ¿ya? A eso se refiere. Ahora, según el tipo de emisor que usemos, mejor dicho, según quién envíe el mensaje, también vamos a tener dos tipos de comunicación. La comunicación por difusión y la comunicación de medios o más. Ahora, la comunicación de difusión, vamos a ver cuándo va a ser siempre la persona quien envía el mensaje va a ser siempre una sola persona. ¿A quién? A un grupo en específico de cantidad de personas que van a ser sus receptores. ¿Ya? Esa es la comunicación de difusión. Cuando una sola persona envía el mensaje a una gran cantidad. Ahora, la comunicación de medios o masas es cuando ya el emisor va a ser una persona, mejor dicho, una organización, una institución mucho más compleja que se va a comunicar, o mejor dicho, va a brindar un mensaje a un grupo enorme, ¿sí?, de personas, ¿sí?, a un inmenso grupo que va a llegar el mismo mensaje a una gran cantidad, mientras que el de difusión solamente va a llegar a un grupo reducido. Ya pueden ser las charlas, los seminarios, por ejemplo, no se acumula tanta persona, solamente a un grupo en específico, mientras que de medios o masas, la institución que manifiesta el mensaje puede llegar a una gran cantidad de personas, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya esa organización, esa institución puede ser el Facebook, el YouTube, un programa de televisión, el Internet, ¿sí? Por ejemplo, llegan no solamente para un grupo en específico, llega a una gran cantidad de personas de distintos lugares y de diferentes países también, ¿sí? Entonces, esos son los tipos de comunicación que nosotros empleamos a veces sin darnos cuenta y sin conocer con exactitud el nombre en específico, ¿no? ¿Han usado estos tipos de comunicación o no, chicos? ¿Mm? No te logré escuchar, maestra. ¿Ustedes se han comunicado con cualquier este tipo de comunicación que yo les acabo de manifestar? Claro que sí, Por Miss. el WhatsApp. Sí, ¿verdad? Entonces, este tipo de los tipos de comunicación que les acabo de brindar, lo han manifestado, lo han usado muchas veces, ¿cierto? Pero ya ahora conocen el nombre en específico, ¿no? Ahora, ¿alguna duda, alguna consulta respecto a lo que acabamos de ver, chicos? No por el momento. Muy bien, muy bien. Entonces, ya que no hay dudas y nos falta poquísimo tiempo, a ver, uy, se siguen conectando recién. A ver, vamos a realizar un ejemplo por cada tipo de comunicación. O mejor dicho, ustedes van a elegir el tipo de comunicación y cada uno de ustedes me va a manifestar un ejemplo. Bueno, hasta donde logremos, ¿no? Porque ya falta poco. Entonces, les voy a dar solamente 2 minutos nada más, para que ustedes puedan realizar un ejemplo. Por ejemplo, no me dicen, profesora, cuando yo me encuentro con mi amiga en la calle, estoy haciendo un tipo de comunicación directa porque estamos próximas, también es la lingüística, ¿por qué? Porque estamos dialogando, ¿sí? Y todos los tipos de comunicación en un solo ejemplo. ¿Sí? En un solo ejemplo, a ver qué tipos de comunicación tú puedes encontrar. A ver, 2 minutos para que puedan realizar ello. Y luego yo les voy a llamar, claro está, a cualquiera de
Ya, muy bien. A ver, empezamos, ¿sí? A ver, Yadira Laveriano. Yadira. A ver, Beatriz me dice... A ver, dice, yo hablo con mi tía por mensajes, me imagino que dirá, desde Estados Unidos, estoy usando la comunicación indirecta. Ya, muy bien. Aparte de usar la comunicación indirecta, Beatriz, ¿qué otro tipo de comunicación estás usando? ¿Mm? ¿Qué otro tipo de comunicación si te estás comunicando por lenguaje escrito estarías usando? Sería la comunicación lingüística también, ¿ya? A ver, Anthony, Emanuel, Miss, buenos días, soy Luz. Miss, he entrado con otro correo, Miss, no pude ingresar con mi ay, correo. ya, Soy ¿cuál es tu Luz nombre? Merino. Luz Luz Merino. Merino, por favor. A ver, Sí, Luz, a ver, manifiéstame tu ejemplo. Contigo terminamos y la siguiente clase continúo con el resto. Miss, yo me comunico con mis hermanas que viven en Lima, entre medio de un WhatsApp. ¿Sería indirecta, Miss? Indirecta, ya, Ujú. indirecta, claro. ¿Y qué otro tipo de comunicación estarías usando? Por el Messenger. No, no, no. ¿Lingüística o no lingüística? ¿Qué sería? ¿Qué? Comunicación lingüística, ¿ya? Muy bien, chicos. Bueno, la siguiente clase vamos a continuar con estos ejemplos, ¿sí? Por favor, necesito más participación de cada uno de ustedes, ¿sí? Les voy a pedir eso, por favor, porque veo que varios sí me están escuchando, pero tienen miedo a activar su micro. Entonces, no tengan ese miedo, por favor, ¿sí? ¿Ya? Y continuamos la siguiente clase. Muy bien, cuídense mucho. Chao, Manuel. Un gusto conocerte. Gracias.